¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Acá estamos continuando con esta charla pastoral, espiritual, ministerial, como quieras decirlo, una charla amena con café y unos ricos mates. Sí, totalmente, totalmente. Junto al apóstol Martín Salazar, quien es también mi cobertura y mi padre espiritual. Y abróchense los cinturones porque así como fue la primera conversación, así va a ser la segunda. Se puso bueno, se picó, como dicen acá en Argentina. Pero eso es lo lindo porque aprendemos, empezamos a ser edificados y los ojos espirituales nuestros se empiezan a abrir. Así que bueno, bienvenido nuevamente, pastor, ¿cómo estás? Gracias, un gusto tener esta charla y poder compartir esta segunda parte con todos los amigos. Muy bien, habíamos quedado en el tema de la venida del Señor Jesucristo. Habíamos quedado con que es el tiempo de edificarle casa al Señor y tú estabas hablando acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, Claro. que el Señor los reunía en casas paternas. Claro, porque esa salida es una figura de cómo va a suceder con lo que se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Claro. La iglesia, o mejor dicho, ese remanente, ¿no? Esos que logran ser la iglesia esposa de Cristo, ese grupo va a ser quitado de la tierra antes que se desate el tiempo tribulacionario, según vemos en la palabra del Señor, ¿no? Que por descripción del libro de Apocalipsis entendemos que son 7 años y 5 meses aproximadamente. Antes que se entre de lleno a ese tiempo tribulacionario, el Señor va a sacar a su iglesia, va a ir a las bodas del Cordero, ¿no? La iglesia va a ser la esposa de Cristo. Claro. Pero cuando decimos la iglesia no estamos diciendo todos los creyentes. Claro, claro. No estamos diciendo todos los cristianos, todos los salvos, no. De todos los salvos, porque para ser salvo lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Sí. Nada más. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, salvos hay una gran cantidad, pero de esa cantidad de salvos hay un remanente. Uh-huh. Hay un grupo selecto, podríamos decir. Claro. Los más que vencedores, si querés ser bíblico. Sí. Hay un grupo que va a llegar a ser la iglesia esposa. Claro. Esos son los que serán arrebatados. Si nosotros queremos ser parte de ese grupo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que por la palabra nos guíe para poder tener las características de esa iglesia esposa, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que te muestra el Señor es cómo va a ser la salida. Y lo vemos en la ocasión en que Moisés va a sacar a Israel de Egipto. Wow. Así también nuestro Moisés celestial, Jesucristo, va a sacar a esa iglesia esposa de este mundo, ¿no? En la Biblia sabemos que Egipto representa al mundo. Claro, sí. Y cuando vos estudiás ese fragmento de la Biblia, encontrás que la manera en que salieron de Egipto fue organizados por casas paternas. Voy de nuevo, organizados por casas paternas. Entonces, si queremos ser parte de esa iglesia que se va a ir con el Señor, una de las cosas básicas que debemos entender es que tenemos que estar en casa. Sí. En este tiempo que se avecina, que se aproxima la venida del Señor, no podés estar en el aire congregándote acá, allá y acullá, dentro de esa estructura religiosa o como yo le llamo la feria evangélica, ¿no? Sí. Con los diferentes puestitos, entonces yo un día estoy acá, otro día en el otro puestito. Picoteando. Sí, mirando, ¿viste? No, tienes que encontrar tu casa. Es urgente eso, es urgente. Y casa y vestiduras, o si queremos, casa y cobertura van de la mano. Es importantísimo entender espiritualmente el concepto de ambos. Claro. Porque los que se van a ir de Egipto son los que estén en casa. Dice que la orden fue, métanse en su casa a comer el cordero. ¿Quién es el cordero? Es Cristo. Sí, amén. Y en San Juan 1 dice que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo, ¿no? Jesús dijo, si me aman, guardarán mi palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenés que estar en tu casa espiritual comiendo a Cristo, comiendo la palabra, ¿no? Y la sangre poderosa del Cordero guardándonos, pintada en la puerta de nuestras casas. Y cuando el Señor da la orden, nos vamos. Amén. Pero qué importante es que no solo yo esté en la casa espiritual que debo estar,
Y permitime otra vez hacer un paréntesis y ser claro en esto. Sí. Mucha gente puede decir, bueno, yo me estoy congregando en tal lugar, Ajá. y hoy se usa como eslogan, Bienvenido a casa. bienvenido a casa, o iglesia tal por cual, tu casa. Claro, sí. Esta es tu casa. Se lo usa como eslogan, pero no están teniendo revelación espiritual de eso. Claro. Y en muchos lugares que dicen ser casa, no lo son. Sí. Están operando funcionales a la estructura religiosa, son un local más de los tantos Claro. que hay dentro del mundo evangélico, pero no son una casa paterna de Dios. Entonces tú tienes que encontrar una verdadera casa del Señor. Y una vez que encuentras por la guía del Espíritu Santo, no es por la carne, ¿viste? Sino que es guiado por el Espíritu Santo, una vez que lo encuentras te quedas allí. Te vistes de eso, recibes la cobertura que te dan. Porque mira, dice Jesús en una de sus parábolas que estaba el banquete preparado, ¿no? Y llegaron todos al banquete, pero viene el padre del hijo que se casaba en ese banquete y encuentra uno que no estaba vestido para las bodas. Interesante, ¿no? Entonces no es solamente estar en casa, Claro. sino estar vestido. Claro. Cubierto, eso es figura de cobertura. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin la cobertura, sin las ropas de bodas? ¿No? Wow. Quiere decir que la iglesia que se va a las bodas del Cordero es una iglesia que está cubierta. Por eso a la Odisea le dice, tú crees que estás bien, pero estás desnuda. Por eso la esposa de Isaac, ¿no? Sí. Rebeca era ella, Sí, ¿verdad? sí. Cuando es llevada por Elíasar para que se case con Isaac, lo ve de lejos a Isaac y le pregunta a Elíasar. Rebeca es figura de la iglesia. Ajá. Elíasar, figura del Espíritu Santo. Le dice, ¿quién es ese que apareció en el campo? Elíasar le dice, ese es tu esposo. Y dice claramente ahí la Biblia en Génesis que entonces ella se cubrió. Sí. Se cubrió para presentarse delante de su esposo. La iglesia que se va a casar en las bodas del Cordero se cubre. Sí. Pero este padre lo ve a este varón que se metió en las bodas y sin cobertura. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste sin las ropas para esta ocasión? ¿No? Las traducciones al español dicen amigo, Ajá. pero el original dice etairo. ¿En griego? Sí, Sí. etairo. Y etairo es un término fuerte que se usa para las prostitutas y prostitutos. Claro. Una etaira era una dama de compañía, lo que hoy le llaman lady escort, pero de alto nivel. Claro. Eran muchachas que hablaban idiomas, que eran elegantes, que generalmente las contrataban los hombres de poder. Claro, ¿no? sí. Y también había hombres en esa condición, etairos, prostitutos que se vendían por mucho dinero. Y esa es la palabra que el Señor usa para referirse a los que estaban mal vestidos. ¿O? Exacto. Etairo, prostituto, ¿cómo entraste aquí sin cobertura? Eso es tremendo, es tremendo. Porque una de las cosas por las cuales necesitamos cobertura es porque en este tiempo Satanás está haciendo negociaciones, que es lo que siempre ha hecho, lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Que así se contaminó quien era Luzbel y termina siendo Satanás. Dice, por tus muchas contrataciones, negociaciones. Él quiere comprar tu ministerio. Y a veces no solo por dinero, a veces es por poder, por influencia, por codearse con los políticos de tu ciudad, por andar con los empresarios que tú consideras que te va a ayudar. O necesidad de fama. Exacto, sí. Me recordaba también de lo que charlábamos en el video anterior, acerca de, tú hablabas de la Odisea, que es la iglesia que no está vestida, que está desnuda, y que tú mencionabas el significado de la Odisea, que significa como gobierno del pueblo, es como decir democracia, básicamente. Y recuerdo que esa fue la razón por la que Saúl fue desechado por Dios, porque él en un momento empezó a escuchar la voz del pueblo y dejó de atender a la ordenanza de Dios. Y entonces ahí cuando llegó Samuel, lo retó, le dijo, mira, por esto tu reino te ha sido quitado, porque obedeció al pueblo. Entonces
es interesante que nosotros no debemos dejar de atender a la voz del Señor, sino por atender a la voz del pueblo, por lo que esté de moda. Claro. Porque lo que yo noto ahora es que los cristianos van por donde va la moda y no por donde está la palabra, donde está la guianza del Espíritu Santo. Tal cual. Y eso es lo que me preocupa a mí, y yo creo que para eso es la cobertura. El problema, como bien lo mencionás, utilizando el caso de Saúl, es que todos los que están haciendo eso, el reino les es quitado. Qué fuerte. Entonces, ya no están operando en el reino. Ellos son funcionales a la estructura religiosa. Ellos son los primeros que, muchas gracias. Necesito un mate para tragar esto, ¿eh? Son los primeros que van a caer en el ecumenismo, en la mezcla, en el sincretismo, en mezclar lo pagano con lo sagrado, en ensuciar el ministerio. Mira, hay que entender que ninguno de nosotros somos perfectos, todos lidiamos con el pecado, con nuestras luchas, nuestras cuestiones, todos, pero con la ayuda del Señor y amándonos unos a otros y ayudándonos unos a otros, todo eso se supera. Ahora, el problema no es tanto ahí, el problema es en ensuciar el ministerio, la casa de Dios. Vituperar el cuerpo de Cristo. Exacto. Sí. Entonces, la mentalidad evangélica es, dice, me enteré que un pastor cayó en pecado. Y para un evangélico, ¿qué es caer en pecado? ¿Adulterio o afanó o alguna inmoralidad? Y ¿viste? casi por ahí cerradito, nada más. Y por supuesto que eso es pecado y que está mal y que debe ser restaurado, ¿no? Y eso obvio, pero no nos olvidemos que David pasó por esa situación y sin embargo Dios lo restauró, lo perdonó, lo levantó. Sí, tuvo que asumir sus consecuencias, pero sin embargo Dios decidió mantener la autoridad en el trono de David. En cambio con Saúl, que recién mencionaba, no se ve en la Biblia que él haya caído en algo de eso, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Te saco el reino. Sí. Por operar de esa manera. Entonces, ¿qué es más grave? Bueno, no vamos a hacer aquí una competencia de cuál pecado es peor, pero lo que quiero es que abramos los ojos y nos demos cuenta la gravedad de esa actitud de Saúl. Es demasiado serio entonces estar queriendo operar dentro del reino sin cumplir con los requisitos del reino, porque nos es quitado el reino. Tal cual. Y hemos estado hablando mucho acerca de las mezclas que tienen que ver con lo religioso, con lo espiritual, con lo doctrinal. Pero hay otro tipo de mezclas que también se han metido dentro de la, ¿cómo es que le decís? La feria evangélica. La estructura. La estructura religiosa, evangélica, etcétera. Y es también las mezclas con lo secular, como que la iglesia se secularizó. Ya no, por ejemplo, no vemos más liberaciones casi. No está de moda, es raro. No vemos más ministración al alma. ¿Por qué? Porque se metió, no estoy haciendo un juicio de valor de esto, pero se metió la psicología dentro de la iglesia. Y ya no nos gusta hablar con un lenguaje bíblico, espiritual. Nos gusta secularizar todo. Por ejemplo, hubo un tiempo que se puso de moda el TED Talks. Entonces yo vi un montón de iglesias y para este lado lo quisiera llevar de lo emergente, que empezaron a dejar de decirle enseñanza, prédica, y empezaron a decirle talks o conversaciones. Y yo creo que en sí no tiene nada de malo como tal cambiar el nombre, pero yo digo, ¿por qué no tenemos identidad? Y a veces sí tiene algo de malo, a veces sí, claro. porque el reino tiene su lenguaje y por algo lo tiene. Claro, por supuesto. Por algo Jesús dijo Lama Sabactani, por algo Jesús dijo a la chiquita que levantó de la muerte, ¿no? ¿Cómo era que le dijo a ella? Talita Kumi. Talita Kumi. Por algo le dijo a Lázaro, sal fuera. Claro. La palabra tiene poder. Sí. En el mundo espiritual hay terminología que es clave. Cuando nosotros nos queremos hacer los cancheros y secularizamos lo que debería ser sagrado, a veces cometemos un error grave. Claro, porque yo veo, todo lo que vemos, dice la palabra, que fue hecho por medio de su palabra. Tal cual. Y dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, del fruto de nuestros labios se llenará nuestro vientre. Y yo lo que noto ahora es que ya no queremos decir culto, no queremos decir ni siquiera servicio, ni siquiera a los servidores ahora les dicen voluntarios, a los cultos les dicen experiencia.
Entonces, es una cuestión que yo noto que por tanto decir que no queremos ser religiosos, nos estamos secularizando. Es que es una trampa. Me estoy incluyendo, aunque yo no estoy metido en eso, pero para ser educado lo digo, nos estamos secularizando y es una trampa que yo creo que nos va a llevar a dejar de ser iglesia esposa. Claro, es que esa es la trampa, que no sean iglesia. El diablo no tiene problemas con que creas en Jesús, porque de hecho los demonios creen. Y tiemblan. Y tiemblan, no obedecen, ¿no? Entonces, para el diablo está perfecto que la gente crea y tenga su religión. Claro. Lo que no quiere es que lleguen a ser iglesia de Cristo. Porque eso sí que es temible para el infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesús. Claro, claro. No contra la iglesia evangélica, católica, bautista, pentecostal, no, contra mi iglesia. Entonces, donde se levanta la verdadera iglesia de Cristo, el infierno no tiene oportunidad alguna. Es decir, eso es lo que tenemos que volver. Pero entonces el diablo trabaja para que no logremos ser eso, ¿no? Entonces, de una manera sutil, engaña. Y una de las sutilezas es eso, secularizar todo, sacarle el poder espiritual a la iglesia, coartando de manera sutil el diseño de Dios. Porque es el diseño de Dios que al diácono se le llame diácono, es diseño de Dios, claro, que estén los ancianos de la iglesia. Claro. Pero a nosotros nos parece, no, yo le voy a dar una mano a Dios, lo voy a mejorar a esto. Claro, como que el diseño de Dios ya se desactualizó, ya no funciona el diseño de Dios. Eso pareciera ser que es el mensaje que damos a entender. Claro, y para agradar al mundo, claro, para que cuando venga el de afuera, no sienta algo raro, religioso. Entonces vamos a decirle coach. Entonces claro, vamos a decir grupos de autoayuda. Claro, claro. ¿No? Claro, y de a poquito... Pero dejamos de ser iglesia. Exacto. Porque pasamos a ser un grupo bueno que se charla del mundo, pero ya no hay más Espíritu Santo, no hay más palabra. Y el tema con eso... Ni hablar de hablar en lenguas. No, menos, ¿verdad? Y esto me lleva también, pastor, que me entristece a mí en lo personal, me entristece bastante porque a veces uno habla estas cosas y la gente se te enoja. Se te enoja. Y yo te decía hace un tiempito que estábamos hablando fuera de aire, a veces es más fácil engañar a la gente que hacerle ver que ha sido engañada. Sí, esa frase está muy buena. Es más fácil engañar a la gente que hacerle ver que fue engañada. Sí, es duro para las personas admitir, ¿no? Reconocer. Claro. Por orgullo, también porque les causa dolor, admitir que fueron estafados, ¿no? Porque uno no llegaría a pensar que en un ambiente cristiano, en algo que tiene que ver con la fe, se pueda estar jugando con las personas, pero la verdad es que no debemos ser tan cándidos. Tal cual, y a veces también se cae en la idolatría. Entonces vos le tocas un ídolo al cristiano y se enoja. ¿Qué idolatría? Por supuesto no tiene que ver con las estampitas solamente. No, pueden idolatrar a un apóstol, a un pastor, a un predicador. No me lo toques a fulano de tal. Y vos le decís, pero fulano de tal, por más carismático que sea, lo que está enseñando está fuera de la palabra. Bueno, pero no me lo toques. Claro. Entonces, ese es un tema y lamentablemente mucha gente no va a salir de eso por no querer renunciar a la idolatría, al orgullo, por dolor, porque es demasiado doloroso tener que admitir. Mirá, un día un pastor me comentó este ejemplo y me pareció fantástico. Él me contó que se había comprado un terreno y quería hacer su casita. Para evitarse gastar de más, para ahorrar dinero, todo lo que él podía hacer lo hacía él en vez de contratar, ¿no? Gente. Bueno, entre las muchas cosas que hay que hacer para armar tu casita, había que hacer el pozo donde va todo el desagote, ¿no? de la casa. Ok, entonces él se puso a hacer el pozo. Averiguó para maquinaria, era todo muy caro, dijo, lo hago yo. ¿Cuánto me va a llevar? 3, 4 días. Dice que era terrible esa semana, porque a pala, haciendo el pozo, a la noche la esposa frotándole, estaba roto. Bueno, pero después de 5 días de paliar, hice el pozo, ya está, lo logré. Fue un sacrificio, lo logró. En eso, un amigo de la secundaria de él llegó a la ciudad
y este se había recibido de arquitecto. Entonces él aprovechó, dice, lo voy a traer a mi amigo que vea lo que estoy haciendo y por ahí me da un consejito. Sí. Bueno, lo trajo, le mostró, mirá el terreno que compré, estoy haciendo esto. Ah, hice el pozo el otro día. Y el amigo mira, y mira lo que estaba construyendo, y mira el pozo, y le dice el amigo, ¿la casa va a estar acá? Sí, va a estar acá. Ah. ¿Y el pozo lo hiciste así? Sí. El pozo no va ahí. Está mal. ¿Cómo no me preguntaste antes? Claro, El claro. pozo no va ahí, va allá. Entonces este pastor me contaba y me decía, en ese momento se me cae el mundo encima, porque yo, dice, todavía me dolía la espalda. Claro. Y tenía dos opciones. Una de dos. O digo, no, esto me costó mucho, déjalo ahí. ¿Ya está? Sí, sí, sí. O reconozco mi error, mi equivocación, a tapar el pozo y hacerlo de nuevo. Bueno, así estamos los creyentes hoy. Después de muchos años de estar creyendo algo, de estar bajo un engaño o bajo la estructura religiosa, hoy abrir los ojos y decir, che, vos sabés que todo esto que nos costó un montón, Hay que tirarlo. no va acá, tenía que ser de esta otra manera. Bueno, estará en cada uno ver qué decide. A veces el orgullo gana, a veces el dolor gana, a veces la carne, pero qué lindo sería dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Amén. el arquitecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Que el Señor nos ayude a reconocer esas cosas también. Y hablando de todo esto, no me salgo el tema, sino que al contrario lo vamos a amplificar. Tú eres músico. Tú has grabado muchos discos. ¿Desde qué año más o menos? Y desde el 2004 creo que yo sepa, Tierra Bendita es el primero que 2004, yo te conozco. Sí. Ok. Tierra Bendita, y de ahí hasta al día de hoy tú te mantienes grabando. ¿Cuál es la diferencia, manteniéndonos en este tema de no secularizarnos, sino tener el modelo de las Escrituras, del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre ministrar y solamente cantar o tener buena música? Te pregunto esto porque dentro de lo que es emergente, lo contemporáneo, lo progresista, como mencionábamos hoy de la iglesia, se usa mucho evocar a las emociones de la gente con guitarras, con muchas cámaras, con mucha reverb, mucho delay, pads, que hasta se le llaman ambientes, ¿viste? Y todo eso evoca a manosear un poquito el alma de la gente. Y a veces me preocupa que podamos estar, como dijo el apóstol Pablo, ministrando otro espíritu, tal cual, que no es el Espíritu Santo que Él ya nos había impartido, que el Señor nos impartió, por supuesto. Entonces yo quisiera que pudiéramos ahondar un poquito con esto, porque hoy pareciera ser que dentro de la música cristiana también, si uno hace worship, un famoso, después todos hacen worship. Sí, ¿qué ¿Cómo tema? hacemos ahí? Porque ¿Qué tema ese? Por eso, el primer paso es tomar la determinación de renunciar a la estructura religiosa. Estas modas que vos mencionás, vamos a poner entre comillas modas, son parte de la estructura religiosa. claro. Dentro de la estructura religiosa está la liturgia, dentro de la liturgia está la música. Uh-huh. Y entonces van pasando de un estado a otro, pero siempre siendo parte de una liturgia. Cuando vos te salís de eso y buscás ser lo que Dios quiere que seamos y empezás a entender la adoración como Dios quiere que la entendamos, entonces vas a poder ir por el camino que el Espíritu Santo estableció sin tener que contaminarte con todo esto. Pero hay que tomar esa determinación, ¿no? Y entonces ya, libre de la contaminación religiosa, encontrarse con las diferentes alternativas creativas que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros. Y no solamente para adorar al Señor, sino también para evangelizar. La música puede servir para eso también, Claro. para dar testimonio. Claro, claro. En una canción yo puedo contar lo que Dios hizo en mi vida, en mi familia, animar a otros, inspirar en fe, ¿no? Claro, porque a veces yo me encuentro este mismo sector que dice que no es religioso, al mismo tiempo me encuentro con que ningunean cierto tipo de canciones porque no son de su estilo musical. Claro. Y lo que a mí me preocupa es que no comprenden totalmente de qué se trata, porque ellos consideran que su género musical es el que es del espíritu.
por todo el tema que te acabo de decir. Pero después menosprecian otras cosas, como por ejemplo, no sé, los himnos o la música que puede servir para evangelizar. Que la música que es para evangelizar no es la misma que es para congregarnos, para la congregación. Entonces, yo creo que necesitamos llegar a un entendimiento un poquito más amplio, mayor. Imposible llegar a esa epignosis, Sí, a ese conocimiento más allá, desde la estructura religiosa. Insisto con esto, lo primero es renunciar a esa estructura. Tenés que descontaminarte de eso. Lleva tiempo. claro. Y después empezar a entrar a aguas profundas de lo que la palabra y el espíritu tienen en cuanto a la música. Que yo creo que estamos muy vírgenes con eso, que todavía hay mucho por aprender, ¿no? Pero necesitamos salirnos de toda esa cuestión que nos genera crisis. Claro, Porque dentro de la misma estructura evangélica tenés los que dicen, no, es de esta manera, no, es de esta otra. No tiene nada que ver los estilos. El otro, no, sí, porque un estilo puede traer tal cosa. Bueno, necesitamos salirnos de todo eso y dejar que sea Dios y su palabra los que nos lleven a lo que es el diseño de Dios para nosotros, ¿no? Eso sería para 3 programas. sí, el tema de la música es fuertísima. Pero déjame decir ¿Sí? 2 o 3 cositas así al pasar. Primero, creo que es un desafío que tenemos por delante, todos los que de alguna manera fuimos bendecidos con cierta gracia, talento, don para hacer música, de encontrar esa creatividad del espíritu para utilizar esa herramienta de la mejor manera, ya sea adorando al Señor en una reunión donde le hacemos culto a Dios, o como herramienta evangelizadora en una plaza, en un hospital, en una cárcel, ¿no? Como fuere. O incluso una canción que inspire a través de los medios. Claro. ¿No? Como fuere, el Espíritu Santo tiene que ser el que guía. Pero cuando uno dice eso, cae en una frase hecha. El Claro, en un Espíritu cliché. Santo el que guía. Claro. Y todos dicen amén. Pero son muy pocos los que realmente son guiados por el Espíritu Santo. La mayoría, como está contaminada con la estructura religiosa, le llama Espíritu Santo a su propio deseo. Claro. O a lo que siente quizás. Exacto, a su sentir, a su emocionalidad. Se me puso la piel de pollo, te dicen, ¿viste? Por eso hablan de experiencia. Claro. Hasta que no se libren de eso y hasta que no conozcan verdaderamente al Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Porque la gente le llama Dios o le llama presencia de Dios o le llama mover del Espíritu a cualquier cosa que los emocione. Claro, claro, claro. Entonces, hasta que no seamos libres de eso, va a estar complicado. Número 2, necesitamos volver a cantar la palabra. Ajá, exacto. La palabra tiene poder en sí misma y cuando es cantada, es Ni hablar. ministrada con música, eso es tremendo. Y aparte le sumamos toda la congregación cantándola, ¿no? Hay un común Claro. un poder ahí. En tercer lugar, los que sirvan al Señor en las iglesias de Cristo verdadera, en el área de la música o si querés alabanza y adoración, tienen una responsabilidad muy grande, muy. Ellos no están ahí para hacer un show. Ellos están ahí para llevar al pueblo del Señor a adorar a Dios. Claro. Eso es... Yo me acuerdo que hay un salmo que creo que es de David, que yo lo publiqué cuando no nos podíamos reunir, ¿te acordás? En cuarentena. Ajá. Y decía, ¿cómo extraño guiar al pueblo en alabanzas al Rey? Claro. Extraño cuando nos reuníamos. Una versión más actual lo dice de esa manera. Uh-huh. Pero yo creo que el problema también está en que nos hemos conformado al mundo. Por ejemplo, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, significa no tomen la forma de este sistema. Y lo que yo sí noté, corregime si me equivoco, es que los artistas cristianos, si quieres decirle artistas, no sé, los cantantes cristianos, salmistas cristianos, se hicieron como artistas del mundo y ellos no se sujetaban a nadie. Y entonces todo el problema que vino después, que dañó la iglesia, que trajo mucha división, mucho problema y mucha confusión, vino justamente porque ninguno se sujetaba a nadie.
Claro. Entonces se comportaban como independientes. independientes, como estrellas del rock mundano, digamos. Ujú. Entonces, Sí. ¿cómo hacemos ahí? El salmista, el músico tiene que tener pastor, cobertura. Por supuesto, sobre todo ellos. Judá va primero, dice el libro de Jueces, ¿no? En la batalla por la conquista. Claro. Judá va primero. Quiere decir que ellos son los que más tienen que estar cubiertos. Sí, pero volvemos siempre a lo mismo. Si no son verdaderamente personas descontaminadas de la estructura religiosa que realmente busquen al Señor, todo esto que hablemos no lo van a entender. Claro, porque después hubo mucha confusión, muchos de esos cantantes que hemos cantado sus canciones y nos han gustado, nos han ministrado y todo, pero de repente los ves mezclados con Babilonia, cantando en lugares que vos decís, no puede ser. Es que mirá, no te olvides que Satanás era un ministro de música. Claro. Era Luzbel. Conoce el poder que hay ahí. Un ser musical, era un ministro de alabanza, si querés. Entonces, es bien delicado eso. Es bien Con mayor delicado. razón ellos tendrían que tener a alguien que los cubra de los engaños. Totalmente. Wow. Pero ahí habría que ver, en primer lugar, tal persona en una iglesia, ¿fue realmente llamado a ser un ministro con la música? ¿O es un músico? Claro, claro. Puede que solo sea un músico, como otro hermano es electricista, como otro hermano es albañil, como otro... Ajá, exacto, peluquero, lo que sea. Por supuesto que se le dio algo especial y él pudiera entregar eso para el Señor, pero hay algunos que no quieren, que lo que quieren es vivir de la música. Claro. Bueno, eso no sé, tendrán Lo que su conciencia, ¿verdad? tendrán que buscar otro ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Tutorial de YouTube, Claro. porque aquí yo no tengo nada para decirles a Claro, ellos. claro, claro. El que tiene la música como oficio y quiere vivir de ella, no tengo nada para decirle. Claro. Realmente, no sé, que lo bendigo y que busque su camino. Pero el que dice, Dios me dio un don y yo tengo que servirle al Señor con esto, o el que siente realmente yo fui llamado, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y ahí hay responsabilidades y entregas y sacrificios que tendrá que hacer. Wow, sí, es cierto. Como verán, el Señor con esta charla nos está llamando a que su palabra sea el centro de nuestras vidas, que su palabra, la Escritura, sea el centro de nuestros ministerios, de nuestros llamados, la guianza del Espíritu Santo y el orden divino para nuestras vidas. Si nosotros volvemos a ese diseño original, la Iglesia de Cristo, efectivamente, ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Y cambiando un poquito de tema, hay una faceta de tu ministerio que a veces hay gente que te conoce porque eres pastor, por familia MCN, y hay otros que te conocen por Máxima Expresión. Yo quiero que charlemos un poquito de Máxima Expresión. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo arrancó? Bueno, arrancó cuando era adolescente, con mi hermano Lucas y un grupo de amigos que teníamos en aquella época, y vimos que Dios había puesto en nuestras manos la herramienta de la música y el humor. Sí. Combinamos ambas y surgió primeramente un programa de radio en aquellas épocas, los 90, y luego pudimos armar un formato que se podía llevar al teatro. Y entonces empezamos a ver que podíamos evangelizar, podíamos compartir el mensaje de Dios a través de un modo fuera de lo convencional. Claro, claro. Con estas dos herramientas combinadas, el humor y la música. Y así lo hicimos, nació Máxima Expresión, un programa muy divertido por radio y luego propuesta teatral muy divertida también. Hace poquito celebramos 25 años Mira. de estar haciendo eso. ¿Cómo se llamaba el auditorio donde lo hicieron? ¿Fue ahí en Capital? Paseo de La Plaza. Paseo de la Plaza. Paseo de La Plaza fue algo extraordinario, pero son 25 años de haber recorrido auditorios, teatros, iglesias, salones, provincias, países. Y eso es algo que el Señor me dio a mí y a mi hermano Lucas antes del pastorado. Esto lo hacemos desde jovencitos. ¿Alguien lo hacía antes que ustedes a esto? Que nosotros sepamos, no. Pioneros acá en Argentina. Algunos nos llamaron así, Sí. pioneros en la evangelización a través de espectáculos humorísticos musicales. Sí. Que sepamos, no hay otros.
pero ha sido tan lindo y sigue siendo hermoso Claro, poder llegar a las personas, a las familias, usando esas herramientas, claro. ¿no? Pero esas son herramientas, ¿no es cierto? Y podemos traer a la gente a Cristo. Una vez que las personas vienen a Cristo, ahí tenemos que ver de ser esa iglesia verdadera Claro. del Señor, Discipularlos. discipulando y vistiendo a la gente, cubriéndola de Cristo, llevándola a tener su casa espiritual para que crezcan y florezcan, como dice el Salmo, ¿no? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Claro. ¿Ves? Pero sí, esta otra faceta es muy divertida para nosotros y nos genera una felicidad muy grande de poder servir a Dios, ganar almas, utilizando estas herramientas. Qué bueno. Por eso me gustaba la idea de que pudiéramos hablar de esto, para que también podamos ponerle la otra parte a la balanza y que no vayan a pensar que somos gente que no creemos en traer ideas creativas. No, por supuesto que el claro. Señor es creativo. Nuestro Dios es súper creativo y nosotros tenemos esos genes de nuestro Padre, ¿no? Yo he visto, en vivo no lo he podido ver, Ajá. solamente por medio de algunas cosas que están ahí en el canal de Familia MCN de YouTube, que por cierto los invitamos que se puedan suscribir a ese canal. Pero he visto también en otras congregaciones que ustedes han estado y ellos han subido parte del show y he visto que termina con una ministración de la presencia de Dios impresionante. Ah, sí, sí. O sea, nos comenzamos Sí. riendo y terminamos de una manera bien interesante. Y una de Siempre las fue cosas, eso quiero resaltarlo, ¿verdad? Porque no es solamente reírse, se está predicando y yo he visto cómo terminan en ministración. Sí. Se termina proclamando el Evangelio así, abiertamente y claramente. Sí, porque eso nos mandó a hacer el Señor. Claro, Él, cuando formamos Máxima Expresión, nos dijo, esto es lo que van a hacer. Y entonces lo hacemos desde el primer día, ¿no es cierto? Y no me avergüenzo del Evangelio. amén. Sí, a veces puede ser presentado de diferentes maneras, ¿no? A veces abordando algo que tenga que ver con temática familiar, a veces algo con la juventud, a veces algo de lo social, pero siempre llevamos a Cristo a las personas. Y una de las cosas más lindas que nos ha pasado en estos años es encontrarnos con personas que nos dicen, en un show de ustedes yo acepté a Cristo en mi corazón. En un show de ustedes fue la primera vez que Qué bueno. me predicaron el Evangelio. En un show de ustedes yo volví al camino, ¿no? Eso es impagable. Impagable. Eso es Sí, sí, sí. maravilloso. Y toda nuestra vida va a ser así porque Dios nos pidió que hagamos eso y eso hacemos. Hace varios años, hace unos 2 o 3 años, Lucas predicó acá, en Judá, y él decía, bueno, mis hermanos todos pastores, y él decía así, yo soy Lucas. Un día le podríamos hacer una entrevista a él, Sí. pero me llama la atención cómo a Dios lo usa a él de esta manera. Impresionante. Él dice, yo no soy pastor, pero Dios lo usa a él de esta manera. Impresionante. Y yo he cosechado testimonios acá en Judá, que hay gente que escuchó esa prédica y dijo, a mí me quedó esa palabra, me impactó como él predicó. Entonces yo digo, mira qué interesante, porque no hace falta ser pastor, apóstol, Claro, profeta, para claro. que Dios te use. Claro, claro. No, porque Dios nos quiere usar a todos. Por supuesto, Dios establece ministros para que puedan catartizar a la iglesia, ¿no? Habíamos hablado de ese Sí. término que significa perfeccionar, equipar, capacitar. Pero no todos tienen que ser ministros. Claro. El cuerpo de Cristo es amplio. Y también las maneras en que Dios nos quiere usar a todos son maneras amplias. Entonces, qué lindo es estar dispuesto. Y Lucas desde el primer minuto ha estado dispuesto y le ofrendó su don. El don que Dios le dio, ¿no? Claro. Porque David dice, de lo que tú nos diste te volvemos a dar. Claro, Entonces el don que Dios le dio, Él lo usa para el Señor. Yo soy un privilegiado, yo siempre lo digo, yo soy el privilegiado que puedo de primera mano disfrutar el talento que Dios le dio a Lucas, porque eso se lo dio Dios. Él tiene un don de Dios para actuar, para hacer reír, para hacer los shows que hace, y yo solo les tiro los pies, ¿no? y lo frenás también. Claro, me toca hacer el contrapunto. Claro, digamos. claro, sí. Pero
Es extraordinario lo que Dios hace a través de su vida y eso es lindo, inspirar, animar a otros. Claro. Con lo que Dios te ha dado, ¿no? Con el talento, el don, el arte, la habilidad que Dios te dio, podés tocar muchas almas, corazones, familias, ¿no? Así es, así es. Hablemos un poquito de esto de la comedia. Yo recuerdo, yo estudié en un colegio francés y ellos enseñan mucho acerca de su historia. Ellos saben mucho de teatro, bueno, estudiamos la comedia del arte de los italianos y ellos usaban el arte, el humor, el teatro para, entre otras cosas, burlarse de sus políticos, de las monarquías. Entonces, una de las cosas que tiene la comedia, el humor, es poder decir cosas frontales, pero al mismo tiempo que son duras, pero que a lo mejor yo charlando seriamente no las podría decir porque se armaría un problema importante. Entonces, ustedes con Máxima Expresión yo he notado que lo hacen bastante. Sí, desde el primer día. Desde el primer día. Dios nos dio esa manera. Yo respeto otras formas de hacer humor. Claro. Pero esta es la que nos dio a nosotros el Señor. Y vemos en la Biblia que el Señor muchas veces fue irónico, claro, fue sarcástico y con un toque de humor trataba de mostrar las incongruencias de la religiosidad o del comportamiento humano, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el modo que nos dio el Señor y como bien decís, se pueden decir cosas fuertes, pero que con el humor la gente lo asimila mejor que si se les estuviera diciendo de una manera seria, ¿no? Los comediantes, la gente que trabaja en esto del humor, tienen un enfoque, ellos saben a qué le quieren tirar y a qué no. Viste, hoy los jovencitos escuchan mucho las tiraeras, le llaman a eso, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, los que hacen trap, se tiran, ¿viste? Y se tiran y se dan con todo. Sí. Yo noto que también dentro de la creyentad evangélica hay gente que quiere hacer humor, que hace humor, pero yo noto que el humor que ellos hacen me da con un caño al tipo de cristiano que yo quiero ser. Claro, claro. Entonces yo no me gusta consumir su humor supuestamente cristiano porque siento que se burlan de mí, claro, ¿me entendés? Claro. Los otros no, hay gente que le gusta. Ahora, yo encuentro en Máxima Expresión un ministerio que hace humor que me defiende a mí y que le tira al otro tipo de religiosidad y eso a mí me gusta mucho. Qué bárbaro. Batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Tratamos nosotros de que el contenido, la sustancia, incluyendo los chistes, los remates que hacemos, tengan peso de la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, la centralidad de la palabra. Siempre, siempre. Entonces, no estamos nosotros fijándonos a quién tiramos o quién nos tira, sino simplemente ir por la palabra a lo que entendemos que la palabra de Dios le tira, ¿no? Claro, claro. Y que no se trata de personas, sino de actitudes, de comportamientos o de espíritus, ¿no? Porque dice que no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Entonces eso es importante. Cuando nosotros empezamos, nuestra cobertura espiritual nos ayudó mucho con eso. Claro. A tener cuidado, a no usar el humor para ofender a las personas. Claro, claro. Sino poder hacer una batalla espiritual contra lo espiritual, no contra la persona, ¿no? Y también tener cuidados, porque con el humor a veces uno puede estar en la cornisa. Tener cuidado de ciertas cosas. Hay cosas con las que no hacemos chistes, ¿no? Claro, claro. Pero creo que toda persona, ya sea con humor o con música, con lo que fuere, que busque siempre su sustancia en la palabra, va a andar bien. Va a andar bien porque la palabra tiene poder. ¿Cuándo una girita por acá, por Río Tercero, Calamuchita? Sí, deberíamos, prontito. Pronto, hacer algo lindo en Córdoba. La última vez que nos presentamos en Córdoba fue en Carlos Paz. Creo. Carlos Paz, wow, la cuna del tema de teatros acá en Córdoba. Sí, y es una linda herramienta para evangelizar. Yo me imagino que ayuda a bajar prejuicios de la gente. Sí, nosotros hemos estado en presentaciones, en shows, donde viene la gente que nunca pisaría una iglesia. Claro. Pero ahí en ese contexto se está riendo, la está pasando bien y de repente empieza a escuchar un mensaje diferente, ¿no?
y creo que eso es una bendición. Muchísimas gracias, pastor, por este tiempo que nos has dado de poder charlar, de profundizar, de conversar, de meditar en la palabra y también ser guiado por ella. Yo quisiera quizás darte unos últimos minutos para que le hables a la iglesia de Cristo, a los jóvenes, algo que Dios haya puesto en tu corazón para este tiempo. Amén. Bueno, quiero aprovechar que terminamos hablando sobre el Ministerio Máxima Expresión y animar a todos los que están escuchando esta charla, que no sé qué es lo que Dios te dio, lo que puso en tus manos. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, esta vara. Y Dios usó esa vara para milagros de diferentes tipos. Esa misma vara golpeando hacia un tipo de milagros, extendiéndola hacia otro tipo de milagros. Entonces, lo que Dios te dio no es poco. Uno podría mirar una vara y decir, es una vara. Y yo no sé lo que vos estás mirando y por ahí decís, es solamente esto. Pero hay una diversidad de operaciones divinas y de milagros y de bendiciones a través de esa varita que el Señor puso en tu mano. Me gustaría cerrar animándote a hacer lo que hizo Moisés. Moisés se la presentó a Dios. Señor, esto es lo que tengo en mis manos. Aquí está, úsame. Pedirle a Dios en este tiempo ser usado, pero ser usado por Él. No ser funcional a la estructura religiosa, ser funcional a Dios. Cumplir el propósito de Dios en esta tierra, hacer su voluntad. Anímate con lo que Dios puso en tu mano. Y más de uno que está mirando esta charla, quizá en este último tiempo no estaba estimando lo que Dios le dio. Y solemos pensar que lo que le dio a otros es más importante o más valioso que lo que tengo yo. Pero lo que tú tienes es increíblemente poderoso. Solo que lo tenés que activar en fe, diciéndole, Señor, aquí está, te lo presento, te lo entrego. Dios va a hacer maravillas a través de esa actitud del corazón. Así que espero que lo comiences a hacer hoy mismo. Y gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti, a Familia MCN, a la pastora Andy, a tus hijos que nos prestan a sus padres y los siembran en el reino. Y quería hacerte esta invitación para, si estás apartado, regresa a Cristo. Te invito a que volvamos todos como Iglesia de Cristo a la centralidad de la palabra, de las Escrituras. Volvamos a las sendas antiguas. Eso. Volvamos a las sendas antiguas. Cristo viene pronto y esperemos que nos encuentre a todos bien preparaditos. No quiero agregar nada más porque lo arruinaría. Así que nos vemos en la próxima, ¿eh? Que el Señor les bendiga.